Noticias 24. Y conversamos hasta ahora de la agenda de seguridad que se analiza en el Congreso y por supuesto todo lo que ha ocurrido con respecto al caso Monsalve. Para eso nos acompaña el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza. Senador, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Mucho gusto de saludarlos. Igualmente, senador. Comencemos por seguridad. De hecho, ayer, junto con algunos de sus colegas, se reunió con la ministra del Interior, Carolina Toa. ¿Qué se saca en limpio en términos de la agenda de seguridad y lo que se tiene que ir haciendo por delante en la crisis que actualmente vivimos? Bueno, ese fue efectivamente el comienzo de la mañana, pero después se llegaron las noticias de que se estaba deteniendo al ex subsecretario Monsalve, así que pudimos decir pocas cosas allá a la salida en La Moneda, porque estaban todos pendientes de otra cosa. Pero mire, la verdad es que estamos contentos de dos cosas, yo todavía preocupado por algunas. Ya hay acuerdo en el proyecto del Ministerio de Seguridad Pública y eso es una gran cosa. Yo espero conocerla bien, no tengo el detalle todavía, pero es algo que hemos trabajado muchísimo, pues ya varios años. Fíjese usted que el primer proyecto del texto de este proyecto, primera propuesta, la entregamos en el gobierno del presidente Piñera, que formamos una comisión mixta, comenzamos una comisión conjunta del Senado y de la Cámara y sacamos un proyecto que en general yo diría que resolvió la mayor parte de los temas cruciales. Y después se demoró mucho en la comisión, en instancia del Senado y luego también en la Cámara, y por lo tanto cuando ya llevamos unos 5 años en esto, ya finalmente parece que va a haber la luz. Vamos a ver lo que dice el proyecto del Senado, de la Cámara, yo no lo he leído todavía. Espero que no haya creado una comisión mixta y que si hay una comisión mixta sea breve. Así que tratemos de tener este proyecto este año, que salga el proyecto en el año 2024. ¿Y por qué es tan importante ese proyecto a su juicio, senador? Mire, porque finalmente nosotros necesitamos coordinar mejor nuestras políticas, dirigir mejor nuestras policías, ampliar muy sustantivamente la acción de los organismos policiales y tanto de prevención como de persecución, digamos, de represión. Y por lo tanto eso se logra con una sola unidad, esto está desde hace mucho tiempo pendiente. Sí. La idea de que las policías dependan de un ministerio de otro y que tengan hay que tener una sola dirección clara con gente competente. Ahora, don Nicolás, esto va a ser aprobado, tiene que ser aplicado después. Sí, claro. Entonces, claro, si se pretende hacer como plantearon algunos, trasladando solamente personal del Ministerio del Interior a un nuevo ministerio, esa no es la idea. La idea es que haya por lo menos un grupo importante de expertos y de gente que sepa de temas de seguridad pública para poder dirigir la operación. Ahora, y mejorar muy sustantivamente la relación con las policías, con carabineros de investigaciones, mejorarla en el sentido de la mejor coordinación, ¿no? Y en esa coordinación le hago la pregunta porque ha sido de amplia discusión. Muchos dirían, bueno, había una mirada bastante transversal de que hay que dividir el Ministerio del Interior con el de Seguridad Pública, hacerlo independiente. Así es. Pero la discusión no ha sido fácil y, de hecho, ya de alguna manera uno pensaba en la lógica. Uno, claro, muy fácil, fuera del Parlamento, digamos, pensaba que era bastante lógico que, un ministerio con su autoridad, con su eventual subsecretaría, si fuera necesario, obviamente, y de ahí la representación regional. Bueno, para eso están los delegadas presidenciales. No va a ser así. Va a existir, o por lo menos lo que está el proyecto hasta ahora no debería cambiar, eso sí. Las delegaciones estarán, que son encargados de la seguridad, pero al mismo tiempo seremías, digamos, del Ministerio de Seguridad Pública. ¿Por qué se llega a eso? Mire, yo no lo he visto, si está así como usted dice. Así lo entiendo yo, por eso. No lo voy a rechazar, pero yo creo que están de más. Ya. Digo, francamente. Yo creo que nosotros tenemos la mala costumbre de crear demasiados organismos, ¿no? La verdad es que al final terminamos con un Estado bastante abarrotado como el que tenemos. Yo por lo menos creo que dado que la seguridad pública es un tema del gobierno central, los delegados presidenciales deberían hacerse cargo completamente de la seguridad pública. Ahora, otra cosa es que si se terminan los delegados presidenciales, ahí creamos un CEREMI o algo por el estilo, está bien. Pero al primer momento tener ambas cosas, mire, yo lo he visto funcionar aquí. Claro. Yo estoy en Arica. Y aquí hay un delegado presidencial. Y el delegado presidencial se reúne todas las semanas, los días lunes, con todos los organismos de seguridad a pasarle vista a lo que ha pasado la semana anterior
y entre ellos hay un funcionario que depende de él, pero que no es un seremi, porque ciertamente alguien tiene que hacer las cosas, porque el delegado tiene otros problemas y otras ocupaciones, pero su principal tarea y su principal responsabilidad es del secretario, del delegado. Claro, porque yo lo decía, desde la lógica se duplican las funciones. Desde la lógica también al mismo tiempo, recordemos que el compromiso del actual presidente Boric cuando era candidato era justamente en la descentralización, eliminar la figura de los delegados y dejar a los gobernadores. Bajo esa lógica uno entendería, digamos, esta especie de seremi, pero hasta ahora los propios gobernadores dicen, bueno, la promesa no ha tenido ningún efecto, digamos, seguimos gobernadores, delegados presidenciales. Pero de todas maneras, no olvidemos que en todos los proyectos de descentralización la seguridad pública es una sola y queda en manos del gobierno central. Y por lo tanto, en ese momento se crearán los aparatos los aparatos de gobierno central en la región, y probablemente no se llamará delegado, se llamará de otra manera, pero tenerlos a los dos juntos es un poco equivocado. Yo creo que ahora aquí lo que nosotros necesitamos, sin embargo, es que esto salga luego. Llevamos 2 años discutiendo este tema, que es un tema, con todo respeto, no es el tema mayor. Tenemos que todavía por delante otros proyectos que discutir, saquemos esto de una vez por todas y no hay que ser tan perfeccionista. Yo soy partidario además yo tengo la impresión, puedo estar equivocado, de que después de 4 años de experiencia en el gobierno central ya no hay tanta prisa por eliminar los delegados presidenciales, ¿eh? Así que si esto ocurriera, va a ocurrir por un par de años, por lo menos. Ahora, esto tiene que ver con el Ministerio de Seguridad. Usted dice ya tiene que salir pronto. ¿Ve desde la oposición, porque desde el gobierno y el oficialismo se nota que efectivamente quiere salir esto, desde la oposición ya se ve que esto puede ser un hecho? ¿O todo lo Yo creo que sí, que parece que se ve, pero porque ellos entienden además, para ser justo, que no olvide que el ministerio se dicta la ley y empieza a funcionar en realidad algo así como un año después, ¿no? Por lo tanto, usted se da cuenta que vamos a estar terminando el gobierno ya, por lo tanto no está muy claro quién va a ser, de dónde va a salir el primer ministro. Entonces todos tienen interés en que esto termine, pues. Sí. Tanto nosotros, porque queremos seguir, como la derecha, porque quieren inaugurarse con el Ministerio de Seguridad Pública. Así que creo que eso no va a ser un gran problema. El problema, o los problemas son, primero, la ley de infraestructura crítica. Yeah. Fíjese usted que la ley de infraestructura crítica la propuse yo, perdón. Yo propuse hace muchos meses, hace 2 años y medio, que hubiera una protección de la frontera. Sí. Con estado de excepción. Significara que los carabineros estuvieran en la frontera. Y la ministra del Interior, con mucha razón, dijo, claro, para eso vamos a usar la ley de infraestructura crítica. Porque vamos a declarar infraestructura crítica a la frontera. Bueno, pero resulta que eso tanto no ha pasado, que tuvimos que sacar una reforma constitucional que permitiera que el presidente de la República desplazara tropas en la frontera por 6 meses, y ya vamos en la segunda renovación, pues. Ya la hemos renovado 2 veces. Por lo tanto, no se puede. Ahora, ¿pero por qué? Porque la ley de seguridad pública tiene esta cosa rara de que la propusieron senadores de la derecha, y los senadores de la derecha se empeñan en demorarla, en crear problemas, en crear dificultades, y qué va a pasar aquí, qué va a pasar allá. Tenemos que sacar esa ley. Más, a mi juicio, más grave, más complicada, es la ley de inteligencia. Porque todavía no reformamos el sistema de inteligencia del Estado y no le hemos dado a la Agencia Nacional de Inteligencia la importancia que debe tener. Y eso, a mi juicio, esos 2 problemas son los que están pendientes todavía. También hay una ley de inteligencia financiera, es importante. No vamos a combatir el crimen organizado sin inteligencia financiera acerca de la finanza de los criminales, pero sería un poco absurdo que no haya una ley general de inteligencia y ya haya una de inteligencia general y de inteligencia económica. Entonces, esas son las fallas que todavía tenemos, los defectos que aún tenemos, y yo espero que nos concentremos en resolver. Senador José Miguel Insulza, en otro tema, preguntarle, ¿qué sintió? ¿Cuál fue su percepción? ¿Cómo le pegó, digamos, en buen chileno, lo que fue hoy día la primera sesión o la primera
fase, digamos, de la audiencia de formalización del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve? Mire, yo vi esporádicamente algunos entrevistas por televisión, ¿no? Pero es un tema muy doloroso. Mire, yo creo que lo peor que puede hacer el mundo político es ocultar el efecto que le causan algunas cosas. Mire, algo dice, no, a mí no, mi realidad no me pareció tan grave. A mí me pareció terrible. Lo digo con franqueza. Sí. O sea, que el Es ex decir, subsecretario del Interior que llegue la persona que esposado estaba a una cargo, audiencia de formalización es una imagen ¿sí? potente. O sea, nos concentramos obviamente en el tema judicial Bueno, y en la fue, denuncia, claro, pero es potentísimo. al ver las imágenes estaba nuevamente reproducido todo el error, el dolor por la situación lamentable en que se ha colocado otras instituciones. Que aquí no estamos hablando, pero hablemos de dos instituciones, para que sea bien justo, del gobierno de Chile y del Partido Socialista. El gobierno de Chile ha sufrido porque la persona a cargo de la seguridad pública se metió en este lío que todavía no está muy claro qué fue lo que ocurrió. Creo que hay muchas cosas todavía, ¿sabes? Pues se ha dejado para el martes esto, pero que realmente es una persona que faltó, por así decirlo, mínimamente faltó a sus responsabilidades. Y segundo, y además había violado a una persona, lo cual es una acusación muy grave. Lo más grave de todo, digo. Segundo, al Partido Socialista era uno de sus mejores representantes en el gobierno, pues. No nos ocultemos, mire, lo mejor, yo les digo, no lo digo sin dolor, lo digo con gran pesadumbre. Pero no le contemos cuentos a la gente, no es que no le ha causado un daño, ha sido grave. Y yo creo que ha sido grave para el Estado de Chile y ha sido grave para el Partido Socialista. ¿Cómo se resiente en el Partido Socialista? Bueno, mire, naturalmente yo diría que en general hay algunos que eran más cercanos a otros que él, que más cercanos a otros, todos lo hemos sufrido igual, pero lo que se hizo fue simplemente, primero, decir que se iba a esperar el juicio y luego expulsarlo. Expulsarlo cuando quedó evidente que el partido, que había cosas que se deberían haber sabido mucho antes. Y que no, o sea, lo que no puede ocurrir, y hasta yo caí en algunas impropiedades en ese momento, cuando dije que había muchos chismes aquí. Cuando fue la publicación de la segunda, ese mismo día, esa misma tarde. Llegué a presentar el proyecto en presencia nuestra. Yo estaba en una mesa de unos 2 metros, de unos 1,5 metros de ancho, y él estaba a un lado y yo estaba al otro. Sí. A presentar el proyecto sin habernos dicho lo que estaba pasando. Y mientras tanto nos llegaban tweets desde afuera y chats desde afuera, dando cuenta de esta situación. Eso no debería pasar. Ahora, y fue más complejo, me imagino, senador Insulza. Eso fue cuando ese mismo día, luego se conoce a través de la segunda esta denuncia por violación, estaba el entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, junto a la ministra del Interior, Carolina Toá. ¿Eso agravaba también la situación? Ahí fue eso, efectivamente, sí. Cuando salió la segunda a las 12 del día. Así es. Entonces, claro, yo creo que eso en sí ya es una falta grave. O sea, no informar a tus compañeros, a tus compañeros, a tus colegas, a tu partido de lo que está pasando, es una cosa muy grave. Pues. Y que haya estado la ministra del Interior también en esa instancia. Es muy lamentable también. Y que sabía también, porque eso ya está confirmado. No tenía todo, estaban en un proceso por revelar la cuestión de Monsalve, pero al mismo tiempo hubo filtraciones que salieron en la segunda, ¿no? Pero nosotros no teníamos la menor idea de esto, hasta el punto que reaccionamos de la manera que reaccionamos. Usted haciendo, y ya que lo mencionó, esa reacción que usted estuvo ahí con los compañeros de la prensa en el pasillo, ¿hace una autocrítica, digamos, de esa primera reacción que tuvo? De una parte sí, de una parte sí, si usted quiere de mi reacción sí, pero la verdad es que yo salí diciendo que yo estaba dispuesto a hablar sobre otro proyecto que se había aprobado en la mañana, y me dijeron que iba a ser sobre eso la entrevista. Bueno. Y lo primero que me preguntaron fue por Monsalve, entonces eso me enojé. Claro, yo desgraciadamente tengo un carácter un poquito excitado algunas veces y me enojé. Pedí las excusas del caso porque en realidad no correspondía, pero también es cierto que yo estaba enojado. Primero, estaba enojado que no tenía idea de lo que estaba pasando, y segundo, estaba enojado porque me estaban cuestionando sobre algo que me habían dicho que no me iban a cuestionar. Ya. Usted dice, aquí hay un efecto para el gobierno, también para el Partido Socialista. ¿Esto podría de alguna manera ir, más que podría, a través de la audiencia de formalización en este caso tan grave como es la denuncia
y ya formalizado por abuso sexual y violación, se van a saber más cosas, está actualmente detenido, podría eventualmente estar en prisión preventiva el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. ¿Cómo se va trabajando desde esas dos aristas que usted plantea muy pertinente? El gobierno y también el Partido Socialista. Fue expulsado del Partido Socialista, pero estaba en el ADN Manuel Monsalve del partido. Bueno, él renunció también, dicho sea de paso, al mismo tiempo. Y yo creo que él es simplemente un ciudadano que está acusado que está acusado de un delito grave o de delitos graves y tiene el mismo derecho de todos, tiene derecho a la presunción de inocencia, Por supuesto. pero las condiciones en las cuales eso se produce, cae dentro de la norma constitucional, de la excepción constitucional y puede permanecer en la cárcel, ¿no? Y a mí no me parece, eso es una decisión del juez. ¿Cómo se sigue en esto? Bueno, yo creo que a muchos en el partido les va a ser difícil olvidarlo, pues si es que Nicolás, quiero ser más claro, o sea, nadie hubiera imaginado una cosa así de Manuel Monsalve. Le digo sinceramente, o sea, yo conozco muchos militantes, en el partido uno conoce muchos militantes, mucha gente. Algunos son más agitados que otros, más peleadores que otros son digamos, más mundanos que otros. Pero Manuel no era eso. Era un tipo que generalmente era muy sobrio, muy tranquilo. Nadie tiene ningún recuerdo que le hiciera imaginar esto que ocurrió. Entonces, naturalmente, hay una cierta frustración, ¿no? Hay mucha gente que se siente con justicia traicionada en este sentido, ¿no? Sí, claro. Porque si hubiera sido un vividor, un talambana, ¿no? Un tipo que andaba haciendo... Nunca se justificaría, pero podría uno decir, bueno, llegó a eso por su estilo de vida. Exacto. Claro, yo Nadie entiendo. Nunca sabe se cómo llegó a justificaría, eso, ojo. esa es la verdad. Esa es la verdad. Fue doloroso, sí. Ahora, y en el plano legislativo, usted mira, bueno, pero ¿cómo mezclar, digamos, las responsabilidades personales con lo legislativo a esta altura? Y de hecho, en la propia discusión de este proyecto que usted mencionaba al comienzo, el Ministerio de Seguridad, cuando hay acusaciones, tendrán que demostrarse, evidentemente, en eventual juicio oral, de obstrucción a la justicia, pero por sobre todo de la ley de inteligencia, de quien fuera subsecretario del Interior, que eventualmente sonaba con mucha fuerza para ser el primer eventual ministro de Seguridad Pública. Efectivamente. ¿Eso también ha permeado lo que es la discusión en este punto de la agenda de seguridad? Yo no estoy muy seguro, fíjese, no creo que sea así. Para empezar, el ministerio se va a nombrar, repito, seguramente el nuevo ministro Para el entrará en próximo gobierno. funciones, el nuevo ministro entrará en funciones para ir creando todas las instituciones y dictando todos los reglamentos y el ministerio como tal empezará a operar dentro de un año. Ahora, la gran pregunta ahí es cómo se precave uno de este tipo de acciones absolutamente inusitadas. Claro, las facultades. Respecto de todos los funcionarios de gobierno. Mira, este gobierno tiene decenas de ministros, de subsecretarios, de funcionarios de todo nivel, etcétera. Y la verdad es que uno de ellos haya cometido una barbaridad como la que se le está acusando, ciertamente no compromete al resto. Pero por cierto, hace que uno piensa acerca de la vulnerabilidad humana y de cómo se dan las relaciones hoy día, relaciones entre personas, en familia y entre parejas que no son sanas en general en la sociedad. Y ahora, y cuando se pone, cuando se pone en duda, sí, yo lo entiendo, pero y por último, cuando se pone en duda en esta discusión desde la oposición por la situación del caso Monsalve, las facultades que puede tener el ministro o ministra de Seguridad Pública o eventual subsecretario sobre la ley de inteligencia. Mire, los servicios de inteligencia, ciertamente son regidos por humanos como todos los demás. Hace pocos días se mandó a la cárcel a un joven norteamericano que estaba bastante alto en la cadena de los que recibían inteligencia y se dedicaba a compartirle con sus amigos y con medios de comunicación y todo lo demás, ¿no? Y finalmente terminó preso. Entonces, desgraciadamente, eso hay que tener medidas de cuidado, medidas de privacidad, todo ese tipo de cosas, y supervisar permanentemente, pero asegurar que no se filtren secretos
es más difícil, pues ha pasado en algunos países, en México ha pasado hace poco. El ex jefe de la seguridad que luchaba contra el narcotráfico está hoy día preso en Estados Unidos, ¿no? ¿Cuántos antecedentes filtró? Eso no se está sabiendo recién. Esas cosas pueden pasar, pero eso significa tener mecanismos de verificación y de control muy definidos, muy claros, y no tener nunca una sola persona a cargo de una cosa, ¿no? Senador José Miguel Insulza, como siempre, gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo, senador, que esté muy bien. A ustedes muchas gracias, que estén muy bien, Nicolás, gracias. Hasta luego, que le vaya muy bien.